¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor, sino a ti, que solo tienes palabras de vida eterna? En esta noche, Señor, estamos aquí reunidos porque queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos aprender más de ti, queremos conocerte más, queremos crecer, Señor, y llegar a ser a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, Señor. Queremos adorarte, bendecirte, Señor. Qué privilegio poder hablar de ti, Padre. Qué privilegio poder enseñar de tu palabra, Señor. Qué privilegio poder, Señor, hablar de todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor, y como mejor ejemplo estas mujeres, Rey de los cielos, que nos enseñan tanto, Padre, y de las cuales podemos aprender todos los días, Señor. Yo bendigo en esta noche la vida de cada una de tus hijas. Yo bendigo, Señora Carolina, bendigo a Dalia, bendigo a Ivette, bendigo a Joana, a Keila, a Luz Amparo, a Mayra y a Sonia, Padre. Las que se van a unir más adelante y las que la van a ver a través del link que envío después de esta enseñanza, Padre. Guíanos, muéstranos el camino, Señor, Dios de los cielos, y enséñanos, Padre. Queremos escuchar tu voz en esta noche. Haznos sensibles, oh Padre, a tu voz. Despierta nuestros oídos, Rey, para escucharte como los sabios, y poder así traer palabras de sabiduría al cansado, al afligido, al triste. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Está bien el sonido? ¿Está muy duro la música? Cuéntenme, ¿o está bien? Está muy bien, pastora. ¿Está bien? Listo. Sí, señor. Todo está bien. Bueno, vamos a hablar en esta noche entonces de Rahab, gracia extraordinaria. Josué 2, versículo 4 dice, la mujer que ya había escondido a los espías. Vamos a buscar un momento Josué 2, versículo 4. Josué 2, verso 4 dice, ya lo busco acá. Josué 2, versículo 4 dice, Josué 2, 4 dice, Rahab, quien había escondido a los dos hombres. De eso vamos a hablar. Rahab, quien había escondido a los dos hombres. Todas las mujeres aman la historia de la vida de Rahab. ¿Por qué? Creo que es una de las razones es la extraordinaria historia del antes y después de Rahab. Mientras nos maravillamos ante la gracia de Dios en la vida de Rahab y la extraordinaria persona que emergió de esos comienzos tan inciertos, mantén presente tu propia historia del antes y después. Lo revisaremos a medida que avancemos. Entonces empecemos por el antes y el después de Rahab. Rahab era la prostituta. Rahab era la prostituta. Y a lo largo de la Biblia se han utilizado estas tres palabras como una sola para referirse a esa mujer extraordinaria que amaba a Dios, creía en Él y lo seguía, a pesar del gran riesgo involucrado en él. El mero hecho de que Rahab, la prostituta, aparezca en la galería de los famosos de la fe en Hebreos 11, verso 31, significa que ella tiene un antes y un después que contarnos. Así que repasemos primero que todo el relato bíblico de su vida. Antes de que Rahab se convirtiera en una creyente en el único Dios verdadero, ¿quién era Rahab? Rahab era una amorrea idólatra. En esto, Rahab era una amorrea idólatra. Ra era el nombre de un dios egipcio y el nombre completo de Rahab significa insolente y temible. El nombre completo de Rahab significa insolente y temible. Pero aparte de su nombre, fíjense esto, aparte de su nombre poco positivo, la Biblia informa que Rahab era una prostituta. La Biblia informa que Rahab era una prostituta. Entonces, podemos entender que Rahab tenía un antes y un después. Rahab estaba en el furor de un antes y un después y vamos a estudiar precisamente esto que estoy buscando yo. Entonces queremos enfatizar el antes y el después de Rahab. Entonces, aparte de que su nombre era insolente y temible, la Biblia informa que Rahab era una prostituta. Sin embargo, Dios, quien nos escogió en el antes de la creación del mundo,
para que seamos santos y sin mancha delante de Él, tocó su corazón. Dios tocó su corazón y por medio de su gracia la transformó en una nueva criatura. Para Rahab, lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Después de que la gracia de Dios tocara y limpiara el alma de Rahab, la prostituta, y después de muchos actos heroicos de fe, que examinaremos en detalle uno a la vez, Dios abrió las ventanas del cielo y volcó sus risas y abundantes bendiciones sobre su vida. Ahora, ¿cuáles son algunas de las bendiciones tangibles? Escuchen esto. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones tangibles que Rahab recibió como hija de Dios? ¿Cuáles son algunas de las bendiciones tangibles que Rahab recibió como hija de Dios? Avancemos rápidamente en su vida y maravillémonos de estos dos. Primero, Rahab se casó con Salmón, un príncipe de la casa de Judá. Entonces, lo primero que pasó fue que Rahab se casó con Salmón. Lo segundo es que Rahab tuvo un hijo con Salmón llamado Booz. Escuchen esto, es que esto es increíble. Un hijo con Salmón llamado Booz, cuyo hijo de Booz fue Obed, cuyo hijo fue Isaí, cuyo hijo fue David, de cuyo linaje nació Jesús. Miren esto, una prostituta entró en la genealogía de Jesús a causa de la gracia maravillosa. Por eso me encanta esta mujer. La gracia maravillosa que la llevó a conocer a ese Jesús, a conocer a ser parte de la genealogía de Jesús y la llevó a formar parte de algo increíblemente grande. Amén. Quiero que hablemos entonces un momento antes de seguir. ¿Cuál es tu extraordinaria historia? Yo quiero que tomes un momento para pensar en cuál es tu extraordinaria historia. ¿Cuál es tu historia personal antes y después? Quiero que miremos un momento cuál es tu historia personal antes y después. ¿De qué tenemos, o sea, qué había en tu vida antes de conocer a Jesús? ¿Cómo estabas antes de conocer a Jesús? ¿Contiene algo infame como la vida de prostitución de Rahab? De pronto no tenemos nada que nos avergüence tanto, pero seguramente venimos de una vida de sufrimiento, de una vida desordenada, de una vida donde hacíamos lo que pensábamos y lo que queríamos, de una vida que no teníamos en cuenta en ningún momento a Dios. O también había un espíritu insolente hacia Dios, o había un corazón frío hacia las cosas divinas. Así que tómate un momento, tómate unos minutos y agradece a Dios por tu vida personal antes y después. Tu vida personal antes y después. Tómate unos minutos y quiero darles este 2 minuticos para que usted piense, lee gracias a Dios y pueda verse como era antes y ver lo que está aconteciendo ahora. Tomémonos un minuto para esto y ya seguimos. Quiero que esto merece nuestro agradecimiento. ¿De dónde nos rescató el Señor? ¿De dónde nos sacó? ¿De cuántas cosas nos ha sacado Él y nos ha librado? Nos ha permitido vivir como Él quiere que vivamos. Bueno, ya leímos gracias a Dios por esto. Ahora, Efesios 2:2 en su pequeña carta nos recuerda que en tiempos pasados todos vivíamos en desobediencia conforme a los poderes de este mundo. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en Efesios 1, versículos 6 y 7 dice, pero para alabanza de su gloriosa gracia, Dios después nos acepta en su amado, nos hace aceptables en su Hijo Jesucristo, en quien tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Así que piensa en esto. Ahora volvamos a Rahab. Y quiero hablarles de un camafeo de valentía. ¿Qué es un camafeo? Se llama camafeo a todo relieve obtenido en piedra preciosa
generalmente de variado color y con delicadas figuras. ¿Por qué tomo de ejemplo el camafeo? Porque es que la mayoría de las mujeres admiran los camafeos delicados y cuidadosamente hechos a mano, pero muy pocas saben cómo es que esa joya resulta tan magnífica y hermosa. ¿Cómo empieza el proceso del camafeo? El proceso del camafeo empieza como una piedra o caracol con muchas capas. Empieza como una piedra o caracol con muchas capas. El grabador primero graba un dibujo, generalmente el perfil de una mujer, en la pieza y luego comienza a tallar un relieve en la capa superior. Las capas inferiores sirven como fondo para el retrato. Al cortar a través de las capas de colores en la piedra o caracol, se produce un efecto llamativo y los camafeos se destacan con mayor intensidad cuando se coloca un color claro sobre un fondo oscuro. Un color claro sobre un fondo oscuro. La vida de Rahab nos ofrece uno de los camafeos más dramáticos de valentía de la Biblia. Lo que es cierto de los camafeos es también cierto de Rahab. Su belleza brilla con mayor esplendor porque se destaca sobre un fondo oscuro. Consideremos entonces la situación de Rahab. Cuando Josué, el líder del pueblo de Dios, después de Moisés, envió sus espías a la tierra prometida, tanto el futuro de Rahab como el de su pueblo de Jericó eran tenebrosos. Eso lo vemos en Josué 2, versículo 1. Vamos a estar pasando todo el tiempo por Josué 2. No lo puedo leer todo, pero para que cuando termine la clase usted pueda leer todo Josué 2 y lo pueda estudiar, ¿correcto? Entonces, en Josué 2:1 encontramos que Josué envió sus espías a la tierra prometida. Y ahí en ese momento, tanto el futuro de Ra como el de su pueblo de Jericó eran tenebrosos. El ejército israelita estaba planeando cruzar el río Jordán y tomar posición de su nuevo reino, comenzando con la ciudad pagana de Jericó. Pero Dios, el artista, maestro y grabador, nos muestra en la prostituta Rahab un relieve asombroso que resalta sobre el siniestro fondo de impiedad, guerra y muerte inminente. ¿Cómo se evidenció la fe de Rahab? ¿Cuáles eran las hermosas capas de su preciosa fe? Cuando los espías de Josué entraron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Esa prostituta era nuestra Rahab, también conocida como Rahab la prostituta. Fue entonces cuando Rahab reveló su fe en Dios al esconder a los dos espías. Según lo registra la Biblia, Rahab escondió a los espías, luego los ayudó a escaparse. Después, extraer de ellos la promesa de protección futura. Dentro de las murallas de piedra áspera de una ciudad oscura e impía, la fe de una mujer, una leprosa moral en su época, creó un elegante camafeo de valentía que hoy admiramos. Yo te pregunto ahora, ¿cuál es tu asombroso fondo? Querida mía, ¿dónde vives? ¿Qué acontecimientos sombríos, circunstancias y pruebas sirven de telón en tu vida diaria? ¿Cómo brilla tu propia fe sobre tales capas de oscuridad para crear un exquisito camafeo de valentía? La extraordinaria y maravillosa gracia de Dios está a tu disposición. No importa cuán difíciles sean las circunstancias que te rodean. No importa cuán difíciles sean las circunstancias que te rodean. Empecemos entonces con una declaración de fe. Casi todas las iglesias y organizaciones cristianas oficialmente declaran lo que creen sobre Dios y su Hijo. Sus declaraciones de fe incluyen el rol de la organización en el mundo en relación con Dios y su Hijo. Como las iglesias y asociaciones cristianas, las mujeres que aman a Dios tienen que poseer una declaración de fe. Ellas tendrían que saber y poder afirmar claramente lo que creen. O sea que tú y yo, mujer, tenemos que tener muy claro dónde está nuestra fe, cuál es nuestra declaración de fe y poder afirmarlo no solamente con palabras, sino con hechos todos los días de que creemos en un Dios todopoderoso, de que creemos en su Hijo Jesucristo que nos salvó y nos rescató y creemos en el Espíritu Santo, que es el que nos guía todos los días, el que nos enseña, el que nos redarguye, el que nos consuela y el que guía nuestros pasos. Rahab podía decir lo que ella creía y un día su declaración de fe salvó su vida.
Esto fue lo que ocurrió. Esto fue lo que ocurrió con Rahab. Josué, había llegado el momento de entrar en la tierra que Dios le había prometido a su pueblo. Y Josué, el líder que Dios había escogido, envió a dos de sus guerreros a investigar la ciudad murallada de Jericó. Mientras que estos espías estaban en la casa de Rahab, el rey de Jericó le envió a ella un mensaje ordenándole que entregara a los hombres que se creían que estaban en su casa. Sin embargo, en vez de entregar a los espías, Rahab los escondió. ¿Por qué esta prostituta y residente de una ciudad impía asumió semejante riesgo? Escuchemos la palabra de Rahab a los espías y prestemos atención a su corazón lleno de fe. Mire lo que decía Rahab en Josué 2, verso 9. Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. El versículo 10 dice, tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. Y el versículo 11 dice, yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Fíjese que las afirmaciones de Rahab claramente revelan su conocimiento de Dios. Era una prostituta, pero ella sabía que había una esperanza y que sabía que alguien la podía sacar de allí y el único que la podía sacar de allí era Dios. Obviamente ella sabía quién era Dios y lo que él había hecho por su pueblo. Ella conocía el plan de Dios de dar la tierra a su raza escogida y sabía que Dios era el Dios de los cielos y de la tierra. No hay duda que tenía toda la información correcta. Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu declaración de fe? Y ahora, querida mujer de fe, ¿cuál sería tu propia declaración de fe? ¿Qué sabes acerca de Dios y su trato con su pueblo? ¿Cuántos de sus atributos conoces? ¿Cuán acertadamente lo conoces? Piensa un momento, ora y expresa tu creencia. Yo quiero que escribas allí, te voy a dar un minuto también para que escribas allí tu declaración de fe, porque hoy va a ser una enseñanza práctica. Escribe allí cuál es tu declaración de fe. ¿Qué sabes de Dios? ¿Qué sabes acerca de tu Dios? ¿Cuántos de sus atributos conoces? ¿Cuán acertadamente lo conoces? Y puedas decir, esta es mi declaración de fe. Amén. Vamos a dar un minuto para esto. Entonces, busca las escrituras también. Haz que tu objetivo sea saber lo que crees. Y luego, como lo hizo Rab, declara tu fe a los demás, empezando por tu casa. Amén. Empecemos entonces con la cantidad de opciones que tuvo Rab. Rahab no tenía antecedentes religiosos, ni descendencia piadosa, ni un esposo devoto, ni padres creyentes. Pero toma nota, las opciones de Rahab le dieron los requisitos necesarios para ser como Sara, Rebeca y Jocabed, las que hemos estudiado. Se ha dicho que son las elecciones y no la casualidad lo que determina el destino humano. Y repito, se ha dicho que son las elecciones y no la casualidad lo que determina el destino humano. Podríamos añadir que en cierta manera nuestras opciones determinan también nuestro destino eterno. Piensa en la verdad de estos versos. Quiero darte este verso para que pienses en esta verdad. A cada hombre se le abre un camino y caminos y un camino. Y el alma encumbrada asciende por el alto camino, y el alma caída anda a tientas por el bajo. Pero a cada hombre se le abre un camino alto y uno bajo. Y cada hombre decide el camino por el cual su alma andará. Rahab exhibió su fe mediante sus elecciones, y esas elecciones afectaron su destino humano y eterno. En ese notable día en Jericó, cuando Dios envió sus agentes a la casa de Rahab, se abrieron dos caminos delante de ella. Escuchen esto, dos caminos. La elección era suya. ¿Acaso escogería el camino de la fe, que era el camino alto? ¿Continuaría en el camino del mundo, el camino bajo? Por favor, a medida que continuamos aprendiendo más sobre la extraordinaria Rahab, nota un grupo de opciones valientes, opciones que revelan su extraordinaria fe. Ellas cosecharon para Rahab un futuro brillante y una vida eterna.
Pero quiero que antes de avanzar me cuentes de cuáles son tus opciones extraordinarias. Antes de comenzar, antes de avanzar, considera primero qué elecciones realizas hoy día que afectarán tu destino. Anoten ahí. ¿Qué elecciones, si no tienen tiempo de escribirla hoy, quiero que esta semana o el tiempo que vamos a tener en volvernos a encontrar, me escriban esto? ¿Qué elecciones realizas hoy día que afectarán tu destino? ¿Qué elecciones realizas hoy día que afectarán tu destino? Otra pregunta es, ¿cuán altos son tus objetivos y por consiguiente tu fe? ¿Cuán altos son tus objetivos y por consiguiente tu fe? Otra pregunta es, ¿estás escogiendo el camino correcto? ¿Estás escogiendo el camino correcto? Repito entonces, lo primero que quiero que hagas es, ¿qué elecciones realizas hoy día que afectarán tu destino? ¿Cuán altos son tus objetivos y por consiguiente tu fe? ¿Estás escogiendo el camino correcto? ¿Estás escogiendo el camino correcto? En todo lo que digas, escuchen esto, hagas y pienses, trata de escoger la voluntad de Dios. Ese es, mi amiga, el camino más alto, la voluntad de Dios. Entonces, la primera opción que tuvo Ra fue la opción de ayudar. La mayor parte de nuestra vida se moviliza a un ritmo predecible. Nos levantamos a una hora predecible, trabajamos durante el día realizando tareas predecibles, nos acostamos dando por fin otro día predecible más lleno de personas, situaciones y actividades familiares. Lo mismo ocurría con la vida de Rahab. Ella caminaba por senderos predecibles hasta un cierto día en el que se vio enfrentada a rostros, circunstancias y opciones nuevas. Ella había escuchado sobre Dios y los asombrosos milagros que había llevado a cabo para su pueblo, la división del Mar Rojo y la destrucción de los dos reyes amorreos. Pero un día común y corriente, Rahab se vio cara a cara con dos hombres hebreos y tuvo que tomar una difícil decisión. ¿Entregaría los dos espías a los enviados del rey según se lo pedían o elegiría ayudarlos? Rahab escogió ayudar a los espías. ¡Cuánta valentía y cuánta fe! Rahab decidió arriesgar su propia vida para proteger a los enemigos de su nación, los espías que Josué había enviado como preparación para la batalla. Miremos este escenario. Ella iba a entregar prácticamente a su pueblo. Ella iba a esconder a los dos espías para que estos israelitas tomaran posesión de Jericó. O sea, la responsabilidad que tenía Rahab iba a ser muy, pero muy grande. Y estaba entre la espada y la pared porque estaba el pueblo, sus amigos, los que conocía, y hombres que no conocían, pero que le decían, queremos tomar posesión. Pero aquí hay algo bien importante de analizar. Rahab sabía quiénes eran ellos, porque Rahab había estudiado. Rahab no estaba ignorante de lo que estaba aconteciendo en el mundo. Y como mujeres de Dios, no podemos estar ignorantes de lo que el mundo está viviendo, ignorantes de lo que está pasando. Necesitamos estar prestos para saber en qué momento Dios necesita nuestra intervención para poder ayudar a que el reino de los cielos sea extendido por toda la tierra. Amén. Su acción era un acto de traición que se castigaba con la pena de muerte. Sin embargo, Rahab temía más a Dios que a los hombres. Dicha decisión revela las siguientes cualidades. ¿Qué había en Rahab? Lo primero que vemos en Rahab era bondad. Los dos espías estaban necesitados. El rey de Rahab se había enterado de su presencia, pero cuando le pidió a ella que le entregara a los hombres, Rahab no sacrificaría sus vidas. En cambio, estuvo dispuesta a sacrificar su propia vida. Entonces, la primera cualidad es bondad. La segunda, valentía. Al enfrentar al rey y traicionar su propia ciudad para que sufriera muerte y destrucción, le exigió una gran valentía. Sin embargo, Rahab actuó con audacia y escogió salvar a los dos hombres que representaban el pueblo de Dios.
Rahab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. ¿Qué más tenía Rahab? Fe. Entonces tenía bondad, tenía valentía y tenía fe. Rahab creyó. Rahab creyó lo que había escuchado sobre el único Dios verdadero. Rahab creyó sobre lo que había escuchado sobre el único Dios verdadero, que era el Señor y Dios tanto en el cielo como en la tierra. Y ella creyó que su país estaba destinado a ser destruido y que Dios y su pueblo triunfarían. Entonces, tenía bondad, valentía, fe y tenía creatividad. Creatividad. Sin pensarlo mucho, Rahab escondió a los espías de Josué, envió a sus perseguidores en otra dirección y luego sacó a los espías en secreto de la ciudad. Eso está en Josué 2:5 al 22, para que lo lean. Recuerden, tienen que leer todo Josué 2 porque está bien interesante. Ahora, ¿cuál es tu opción de ayudar, mujer? ¿Cuál es tu opción de ayudar? El Nuevo Testamento nos exhorta a siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe, como dice Gálatas 6, versículo 10. Y te pregunto, ¿acaso tu corazón opta por obrar con bondad, valentía, fe y creatividad a favor del pueblo de Dios? ¿Deseas imitar las acciones de Rahab para ayudar al pueblo de Dios? Amén. ¿Cuál es el mensaje entonces de Rahab para nuestra vida actual? Me resulta difícil alejarme de la historia de Rahab, en especial en este momento, cuando su vida y la vida de los dos valientes guerreros de Josué están pendientes de un hilo. Pero debemos hacer una pausa y escuchar con atención la sabiduría de Rahab para nosotras. Una sabiduría que emerge de oscuras y difíciles circunstancias. Entonces, si tú y Rahab estuvieran sentadas tomando una taza de café, ¿qué piensas que te diría? No hay manera de perderse su mensaje de fe. Esta era una mujer que mantenía sus oídos y su corazón abiertos. Había escuchado sobre Dios y los milagros que había realizado a favor de su pueblo en contra de sus enemigos. Ella no desechó tales relatos ni tampoco los olvidó. No. Rahab escondió esas maravillosas verdades en su corazón. Creyó en los informes de un Dios que realizaba milagros. ¿Cuánta fe tienes en lo concerniente a Dios y las verdades que leemos sobre Él en la Biblia? Te hago esa pregunta. ¿Cuánta fe tienes en lo concerniente a Dios y las verdades que leemos sobre Él en la Biblia? ¿Cómo respondes entonces a esas verdades? ¿Crees acaso en ellas? Si es así, entonces eres una verdadera mujer de fe, una mujer como Rahab, llena de una fe extraordinaria. ¿Cuánta fe tienes en lo concerniente a Dios y las verdades que leemos sobre Él en la Biblia? ¿Has pensado en esto? Porque es que una cosa es tener fe y otra cosa es creerle a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios y a sus promesas. Entonces, si en realidad tenemos suficiente fe a las verdades de la Biblia, ¿cómo respondemos a esto? ¿Cómo respondemos a esas verdades y si en realidad creemos a esas verdades? Hay algo que pienso que Rahab nos diría a nosotros. Probablemente intentaría explicarnos que hay dos clases de fe. Existe la fe en la verdad, escuchen esto, existe la fe en la verdad y creencia en la palabra de Dios, la Biblia, pero luego existe la fe en acción. Dos tipos de fe, repito. Existe la fe en la verdad y creencia en la palabra de Dios, la Biblia. Existe la fe en la verdad y creencia en la palabra de Dios, la Biblia, pero luego existe la fe en acción. Y Rahab tenía ambas clases de fe. La prueba está en que ella escuchó los informes sobre Dios y creyó en él. Pero la fe no se detiene allí, no. Rahab puso luego manos a la obra, asumió riesgos y decidió ayudar a salvar a los espías. Ella expresó lo que el apóstol Santiago dice en el Nuevo Testamento. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿De qué sirve
a nosotros, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? La fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Amén. Eso está en Santiago 1, 22 y Santiago 2, 14 y 17. Repito entonces, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Llévenla a la práctica. ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? La fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Ora, querida amiga. Ora, querida amada. Pregúntale a Dios qué clase de fe es la tuya. Amén. Otra tarea. Pregúntale a Dios qué clase de fe es la tuya. Tenemos harta tarea este mes. Por eso no vamos a ver sino dentro de un mes para que tengan tiempo para hacer esta tarea y la aprovechen. Amén. Ora y pregúntale a Dios qué clase de fe es la tuya. ¿Meramente una declaración de fe o existen pruebas concretas de que tú posees una fe viviente? Repito, ¿es meramente una declaración de fe o existen pruebas concretas de que tú posees una fe viviente? Y quiero que notes eso. ¿Es meramente una declaración de fe? ¿Qué clase de fe es la tuya? Y las preguntas son, ¿es meramente una declaración de fe o existen pruebas concretas de que tú posees una fe viviente? Y repito, ¿es meramente una declaración de fe o existen pruebas concretas de que tú posees una fe viviente? Entonces recordemos que por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes. Amén. Ella salvó a su pueblo, salvó a su familia y se convirtió en parte de la genealogía de Jesús. Wow. Tenemos que estar muy atentos porque todos los días, preciosas mujeres, Dios nos da oportunidades para hacer algo extraordinario en nuestra vida, para demostrar esa fe extraordinaria. Necesitamos estar prestas para ayudar en el momento que Dios nos diga, hay que ayudar, hay que intervenir, hay que hablar, hay que aconsejar, hay que creer, hay que seguir sin desmayar. Amén. Y quiero que leamos Hebreos 11, versículo 31. Hebreos 11, verso 31. Vamos a leer Hebreos 11, versículo 31. Dice la palabra entonces en Hebreos 11, 31. ¿Ah? Dice, fue por la fe que Rahab la prostituta no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Ok, ahora vamos a seguir hablando de las verdades sobre la fe de esta extraordinaria mujer. Como hemos visto, la pequeña carta de Santiago, hemos visto la pequeña carta de Santiago, nos explica que la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Santiago 2:17. Y el versículo 22 dice, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. ¿Correcto? Mi amiga, nuestras obras están guiadas por lo que elegimos. Nuestras obras están guiadas por lo que elegimos. Todos los días, como le dije ahora, estamos listas para tomar decisiones. ¿Qué decisiones estamos tomando que afectan nuestra vida y la de los demás? ¿Qué decisiones estamos tomando que afectan nuestra vida y la de los demás? Fíjense que el verso 22 dice, su fe, ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. El verso 23 dice, y así se cumplió lo que dicen las escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. Incluso llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab la prostituta es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Amén. Entonces, ¿has pensado alguna vez que la fe es como una cadena, una serie de opciones vinculadas entre sí?
Rahab, que amaba a Dios, continuó eligiendo de una manera que evidenciaba su amor y su fe. Hemos visto ya el primer eslabón de fe en su cadena de opciones. Rahab eligió ayudar a los espías que entraron en Jericó en vez de entregarlos en manos del rey, pero la extraordinaria fe de Rahab fue exhibida por otra opción de fe más. Rahab eligió creer en los espías. No solamente los ayudó, sino también eligió creer en los espías. Cuando los enviados de Josué le dijeron que los israelitas cruzarían el río Jordán y tomarían la tierra, Rahab les creyó. Por fe, ella les dijo, está en Josué 2, versículo 9, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Y el verso 21 dice, y que sea tal como ustedes han dicho. Rahab había escuchado cómo Dios había cuidado milagrosamente a su pueblo. Ella estaba convencida de la supremacía de Dios y creyó. De esta manera sujetó otro eslabón de fe más a su creciente cadena de fe. Ahora, ¿cuál es tu decisión de creer? ¿Cuán extensa y cuán fuerte es tu cadena de fe? Te dejo esa pregunta también allí para que la escribas. ¿Cuán extensa y cuán fuerte es tu cadena de fe? ¿Cuán extensa y cuán fuerte es tu cadena de fe? Otra pregunta es, ¿eres una mujer cuya fe crece constantemente? ¿Eres una mujer cuya fe crece constantemente? Y la otra pregunta es, ¿se evidencia ese hecho en lo que eliges? Tenemos harto tema para estudiar. Entonces, no se preocupen por no vernos porque cuando nos veamos tienen mucha tarea. Amén. Repito, ¿cuán extensa y cuán fuerte es tu cadena de fe? Segundo, ¿eres una mujer cuya fe crece constantemente? Y tercero, ¿se evidencia ese hecho en lo que eliges? De todos modos, yo les voy a dejar el link para que la vuelvan a repasar. Entonces tienen un mes para repasarla todos los días si quieren. Amén. Cada amanecer, cada día, cada hora y cada minuto aportan pruebas a nuestra fe. Pruebas que nos exigen tomar una decisión y decisiones que revelan nuestra creencia. Y como Josué mismo destaca después, tenemos que elegir a quién vamos a servir durante el día con cada minuto y con cada elección. Fíjense que Josué exhortó apasionadamente a los israelitas y les dijo en Josué 24, verso 15, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Preciosa, lo que tú creas y a quien sirvas determina tus elecciones y cómo resuelves y actúas de acuerdo con tu fe, lo cual a su vez determina cómo te comportas. Repito, lo que tú creas y a quien sirvas determina tus elecciones y cómo resuelvas y actúas de acuerdo con tu fe, lo cual a su vez determina cómo te comportas. Para empezar, ¿crees en la palabra de Dios? Es importante que así lo hagas. Es lo que decide qué habrás de elegir, en qué pondrás tu fe y cómo te comportarás. Fíjate cómo la creencia en la palabra de Dios obró de manera positiva en la vida de estos dos hombres de fe. Abraham, el padre de nuestra fe, creyó en Dios cuando él le prometió, haré de ti una nación grande. El apóstol Pablo exhibió esa misma fe cuando se topó con una tormenta mientras navegaba hacia Roma. Él declaró en Hechos 27-25, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Qué bueno poder seguir los pasos de fe de Rahab, de Abraham, de Pablo y creer definitivamente en la palabra de Dios. La próxima vez que tengas que escoger entre la fe y las dudas, elige creer y agrega un eslabón más a tu cadena de fe creciente. Miren esto, las dudas ven los obstáculos, la fe ve el camino. Las dudas ven la noche más oscura, la fe ve el día. Las dudas temen avanzar, la fe remonta al vuelo. Las dudas pregunta, ¿quién cree? La fe responde yo. Amén. ¿Cuál será tu elección y elecciones? Mantén abiertos los ojos a las oportunidades de la fe y no dejes de elevar tus oraciones a Dios. Efesios, 1 de Pedro 3, versículo 12 dice, porque el Señor mira con buenos ojos a los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones.
Y Efesios 6:10 dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Entonces, la otra opción que tuvo Rahab fue la opción de confiar. Fíjense que tuvo varias opciones. La opción de ayudar, la segunda opción fue la opción de creer en los espías, la tercera es la opción de confiar. Por favor, siéntate un momento y admira la extraordinaria fe de Rahab. Yo sé que ya lo hemos hecho antes, pero su impacto sigue en aumento. A primera vista nos parecería que todo lo pertinente a su situación es contrario a la posibilidad de convertirse en una mujer que ama a Dios y confía en Él. Rahab no solo era pagana, sino que además era una prostituta. Sin embargo, en Hebreos 11, el capítulo de la Biblia considerado la lista de fe de Dios, nuestra querida Rahab aparece entre las grandes personalidades de la fe junto con apenas dos mujeres más. Sara y Jocabed, la madre de Moisés. Rahab se ganó su lugar gracias a lo que eligió. Ahora tenemos la oportunidad de mirar cómo la valiente y fiel Rahab, la prostituta, confirma su fe mediante otra elección más. Entonces, Rahab tuvo la opción de ayudar, Rahab creyó en los profetas, Rahab pudo confiar, tuvo la opción de confiar. La otra opción que tiene Rahab es Rahab eligió conseguir una promesa. Rahab eligió conseguir una promesa. Con fe en el triunfo máximo de Jehová, Rahab pide y recibe una promesa de los espías. Ellos le prometen que al regresar para destruir a la ciudad salvarían su vida y la de toda su familia. Una promesa, escuchen esto, es la declaración de algún beneficio que será otorgado. Una promesa, anoten esto, es la declaración de algún beneficio que será otorgado. Bueno, querida amiga, muchas de las miles de promesas en la Biblia se aplican a ti. Qué bendición y qué gozo ser partícipe de las muchas promesas, aquellas declaraciones de beneficios que serán otorgadas basadas en la naturaleza y el carácter de Dios. Así que elige creer estas opciones de promesas. ¿Cuáles son? Hebreos 13, verso 5 dice, Hebreos 13, verso 5 dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Repito, Hebreos 13, verso 5 dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Filipenses 4:19 dice, mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y segunda de Corintios 12:9 dice, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Solamente le nombré 3 de más de 800 promesas que hay en la Biblia de las cuales nos podemos apropiar todos los días. Así que la pregunta es, ¿dónde está tu confianza en las promesas de Dios? Sigamos una vez más los pasos de la hermosa mujer de Dios, Rahab, llena de fe y misericordia. O tengamos y tomemos las promesas de Dios para nosotras. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué te dijo Dios esta mañana en el devocional? ¿Por qué no pasas un rato leyendo su palabra y buscando alguna de esas preciosas promesas? Luego en fe y mediante ella elige confiar. Y termino con las bendiciones de la fe. Estamos por dejar atrás la vida heroica de Rahab, pero no sin antes percibir cómo obró Dios en su corazón. La vida de Rahab se convirtió en un retrato de fe extraordinaria colgado en las galerías de la fe y del cielo. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo sucedió su extraordinaria transformación? Miremos una vez más el relato de su vida antes y después y su extraordinaria acto de fe. ¿Cómo era la vida de Rahab antes de la fe? ¿Cómo era la vida de Rahab antes de la fe? Lugar de residencia, Jericó. Ocupación, condena. Prostituta. Destino, condena. ¿Cómo era antes? Lugar de residencia, Jericó. Ocupación, prostituta. Destino, condena. ¿Qué pasó con los actos de fe de Rahab? Entonces, ¿qué hizo ella? Ayudó a los espías. En vez de entregar a los espías de Josué en manos del rey de Jericó, Rahab los escondió, desvió a los soldados del rey y ayudó a que los hombres de Josué se escaparan de la ciudad. ¿Qué más hizo Rahab?
Ella creyó que los espías eran parte del pueblo de Dios y que ellos seguramente se apoderarían y destruirían la ciudad de Jericó. ¿Qué más hizo Rahab? Consiguió la promesa de que debido a su bondad con los espías, ella y su familia serían resguardadas cuando regresaran los soldados para tomar la ciudad. Como estamos viendo, esto es como un resumen de lo que les he explicado. Ella actuó conforme a la promesa. No bien partieron los espías, Rahab siguió sus instrucciones y ató un cordón rojo a la ventana de su casa, la señal que les indicaba que ellos tenían que salvar a todos los habitantes de esa casa cuando destruyeran la ciudad. ¿Cuál fue el resultado? Así, Josué salvó a la prostituta Rahab, a toda su familia y todas sus posesiones. Josué 6, verso 25. Entonces, ¿cuáles son las bendiciones de Rahab por la fe? La extraordinaria historia de transformación de Rahab no finaliza aquí. No, no, no. Como mujer de fe, en Hebreos 11:31, Rahab fue enormemente bendecida. Escucha ahora el final de su historia. ¿O es el comienzo acaso de una nueva historia? Durante la destrucción de Jericó, les perdonaron a ella y a su familia la vida. Ella vivió en Israel el resto de su vida. Se casó con Salmón, fue la madre de Boz, que se casó con Ruth, quienes fueron los padres de Obed, cuyo hijo fue Isaí, el padre de David, de cuyo linaje vino Jesús, el Mesías y Salvador del mundo. Por tanto, mediante la gracia de Dios, la vida de Rahab cambió y qué transformación extraordinaria. Entonces, miremos ahora la vida de Rahab después, o la vida de fe de Rahab. Recuerden que el lugar de residencia de Rahab antes era Jericó, ahora el lugar de residencia de Rahab, Israel. La ocupación de Rahab antes era prostituta, ahora la ocupación de Rahab era esposa y madre. El destino de Rahab antes era la condena, ahora el destino de Rahab era salvación. Así que tu vida de fe y tu lista de bendiciones serán diferentes a las de Rahab, pero tú eres sin duda la destinataria de toda bendición espiritual en Cristo en las regiones celestiales. Aquí estamos viendo una mujer que fue bendecida a través de los actos de fe. Pero yo quiero en esta noche decirte que tu bendición como mujer de fe va a ser mucho mayor porque nos prometieron toda bendición espiritual de Cristo en las regiones celestes. Así que la bendición de la transformación, necesitamos entender que tenemos esta bendición por la razón de creer. Creerle a un Dios que todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce. Creer que sus promesas son sí y amén. Creer que lo que Él promete lo ha cumplido. Así que prepárate, querida mujer de fe, mientras observamos una tela semejante en la galería de retratos de Dios en Hebreos 11. Es el retrato de Rahab. Cuando observamos el retrato de Rahab en detalle, vemos que su imagen está sobre otra imagen, una composición con un antes y un después. Una prostituta. Nuestra esplendorosa Rahab presente era una mujer con un pasado poco digno. Se ganaba la vida y sostenía a su familia de la peor manera. Se aludía a ella como Rahab, la prostituta. Amén. La prostituta. Es como un cuadro que les estoy pintando. ¿Qué más era Rahab? Una heroína. Rahab escondió a los espías de Josué de su rey, salvó sus vidas y los sacó de la ciudad en secreto. Declaró su fe en Dios, marcó su casa con un cordón rojo y confiando en la palabra de Josué, esperó que su ejército regresara y contó con su misericordia. Esos diversos actos de fe hicieron que Rahab fuera una heroína para el pueblo de Israel. Además, por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Su fe en el Dios santo y poderoso de Israel transformó a Rahab en un recipiente bendito y sagrado, digno de Dios. Esto llenó de fe su corazón y dictó sus obras. Lo que había prometido el profeta se convirtió en una realidad en su vida. Isaías 1, verso 18 dice, Isaías 1, verso 18 dice, son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Cómo ha sido tu extraordinaria transformación? Piensa en la vida de Rahab y en la tuya.
¿Consideras que tu vida está permanentemente manchada por fracasos, malas decisiones u horribles pecados? Si es así, disfruta de la limpieza que es tuya mediante la fe en el único que puede lavar tus pecados. Declara junto con Rahab: yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Permite que lave tus pecados escarlata para que queden blancos como la nieve. Permite que el Señor transforme tu vida, tu imagen de antes, en algo precioso y santificado, algo digno de colgar en la galería del cielo. Sé que lo hemos notado anteriormente, pero ¿recuerdas que solo 3 mujeres están incluidas en la lista de Dios de los santos del Antiguo Testamento que encontramos en Hebreos 11? De pie, bien erguida en esta fila junto con Sara, la madre de la fe, Jocabed, la madre de Moisés, está Rahab. Amén. Sara estaba casada con Abraham, el amigo de Dios. Jocabed estaba casada con Anrán, de la casa de Leví, del linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Rahab no estaba casada, pero una mujer ramera, una prostituta pagana. No puedes dejar de notar que existe una diferencia notable, hasta un poco inquietante, entre las vidas de Sara, Jocabed y Rahab. Rahab era Rahab la prostituta, pero no pierdas de vista que mediante la fe todas esas diferencias notables e inquietantes a la vez fueron borradas. Estas 3 mujeres están ahora reunidas por igual como extraordinarias mujeres de fe. Así que, ¿cuál es el mensaje para terminar? No podemos dejar de ver lo obvio. La fe es el mensaje principal de Rahab. La fe fue su punto de partida y, querida, preciosa hermana linda, la fe es nuestro punto de partida también. Pero la vida de Rahab expone además otro fuerte mensaje, un mensaje de esperanza. Cuando Rahab se unió al pueblo de Dios en la tierra prometida, su vida sin esperanza se colmó de esperanza. Aparte de la fe y esperanza de la extraordinaria vida de Rahab, encontramos otros mensajes más. Aquí hay algunos de ellos que deseo que escuches y atiendas. Escucha la palabra del Señor y cree en ella. Escucha la palabra del Señor y cree en ella. Dedícate a ayudar al pueblo de Dios. ¿Estás dispuesta a arriesgar tu vida por lo que crees? Dedícate a tu familia. Espera pacientemente y confía en Dios con todo tu corazón. Acepta y disfruta el perdón de Dios de tus pecados y deleítate en la extraordinaria gracia de Dios. Amén. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias, Rey de los cielos, por las enseñanzas que nos has traído a través de esta preciosa mujer Rahab, la que llamaban la prostituta y que después se convirtió en una de las heroínas de la fe y fue nombrada en Hebreos como una de las madres de la fe, junto con Sara y Jocabed. Padre, gracias. Gracias, Rey de los cielos, porque hoy, Rey de los cielos, queda en nuestro corazón la certeza de que si creemos en ti, de que si estamos dispuestas a ayudar, de que si estamos dispuestas a arriesgar nuestra vida, de que si nos dedicamos a la familia, de que si esperamos pacientemente y confiamos en ti en todo nuestro corazón, de que si aceptamos y disfrutamos el perdón de Dios, nos vamos a deleitar en la extraordinaria gracia de Dios. Yo bendigo en esta noche a cada una de esas preciosas mujeres, Padre, que han atendido el llamado para estar en esta transmisión. Yo te pido, Rey de los cielos, que, Padre, esa fe que había en Rahab crezca en cada una de ellas, papá. Que podamos, Señor, crecer, Padre, a través de las situaciones que estamos viviendo, Padre, y sacar lo mejor de ellas. Yo bendigo también las que van a ver esta transmisión después, Padre, allí donde estén cada una de ellas, bendícelas, Padre, y permite, Señor, que seamos mujeres de fe, mujeres, Rey, con una gracia extraordinaria que nos lleve mucho más allá de lo que podemos esperar o desear. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones Amén, pastora. de Dios. Las amo mucho. Recuerden, nos vemos hasta el 23 de mayo. Amén. Tiene mucha tarea. Gracias. Las que no la Sí. vieron,
Anótenla Amén. y Muchas al gracias. terminar, hagamos la tarea. O sea, yo sé que a veces suena como muy escolero, pero hagamos la tarea que vale la pena. Amén. Bendiciones, Amén. las amo mucho. Nos vemos Amén. Gracias, 3 de mayo pastora. nuevamente. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Chao, pastora. Gracias. A todos. Dios les guarde. Amén. Dios los bendiga. Gracias, pastora.